Hola, bienvenida a el podcast del agua. Bienvenido al primer episodio especial. Este episodio es único en todos los sentidos, desde el formato y el diseño sonoro hasta la entrevista. Hoy tenemos el honor de recibir a dos invitados excepcionales, la doctora Isabel Díaz Carretero del CSIC y Luis González Sosa, CEO de la empresa Tagua. Es el primer episodio especial y créeme que tiene una fuerza y se cuentan unas cosas tan bonitas que no te vas a poder mover ni un centímetro. Agárrate bien a los cascos porque no vas a querer que se acabe. Este episodio, por ser especial, solo tiene la entrevista con Luis e Isabel. No he incluido ni novedades ni tampoco empleos. Quiero que toda la atención esté centrada en los invitados y en su maravillosa historia. Ambos nos sumergirán en un proyecto trascendental que busca la eliminación de fluoruros mediante zeolitas, inicialmente concebido en Etiopía y actualmente implantándose en la India junto a la Fundación Vicente Ferrer. Este proyecto encierra una historia asombrosa que Isabel y Luis nos cuentan con verdadera pasión. Y es que, mientras grababa la entrevista, me sentía emocionado. Ambos comparten con gran intensidad detalles de un proyecto que está salvando vidas. Pero más allá de eso, están generando un impacto transformador en la situación social de estos países que indudablemente está alterando positivamente la vida de muchas personas. Pero hay más. He cambiado el diseño sonoro del podcast, porque un episodio especial de esta categoría precisaba de una melodía a la altura del contenido. La melodía que escuchas me la ha producido mi amigo Fernando del Amo, que es un verdadero artista. Tiene una fuerza y es tan especial que en cuanto la escuché, me enamoré de ella. Escucha. Fernando es el responsable del área de gestión del conocimiento técnico y medio ambiente de la Dirección de Gestión Técnica Sostenible en Aqualia, y enseguida lo podrás escuchar en una entrevista en este podcast. Pero además es que es un mago creando melodías. No me digas que no te recorre un escalofrío cuando escuchas esta maravilla. Déjame que no te adelante nada, porque este episodio está cargado de energía. Los dos invitados, Isabel y Luis, han compartido no solo sus impresionantes trayectorias profesionales, sino también pinceladas de su vida personal, y lo que han revelado es realmente sorprendente. De verdad. Pero es que el universo los ha juntado porque estaban predestinados a marcar la diferencia en la vida de mucha gente en Etiopía e India, y te garantizo que esta historia te va a tocar el corazón. Este es un proyecto inspirador de cómo la pasión y la innovación puede cambiar el mundo. Un proyecto que nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de crear un impacto significativo. No te lo pierdas. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Isabel y Luis. Lo primero, muchas gracias por participar en el podcast del agua. Muchas gracias por venir a contarnos vuestra experiencia en la eliminación de fluoruros, primero en Etiopía y ahora en India. Es un placer para mí tener en este podcast dos personas con el nivel profesional y humanitario que tenéis los dos. Estoy entre titanes, no me cabe ninguna duda. Normalmente en este podcast nos centramos en el entrevistado, pero lo que nos tenéis que contar es tan apasionante, es tan bonito, que aunque os vamos a pedir un poco de vosotros, que nos contéis quiénes sois, lo que vamos a hacer es pasar por el bisturí el proyecto de la eliminación de fluoruros en las aguas. Porque en mi opinión tiene todo lo que se le puede pedir a un proyecto de categoría: un problema, dificultades por el camino, una patente, un país en vías de desarrollo, mucho trabajo, un problema sanitario solucionado, asociado a este problema sanitario problemas sociales, que aunque no deben ser lo importante, a veces sí que lo son, más trabajo, la reutilización de un sobrante, en fin, lo tiene todo. Y no acaba aquí, porque la clave del proyecto está en la zeolita, que curiosamente Etiopía está hasta arriba de zeolitas, aunque ahora no se usan. Pero quién sabe si en el futuro el círculo se cerrará empleando sus propias zeolitas. En definitiva, ¿podéis contar un poco la noticia que nos ha traído hasta aquí y que os une al CSIC y Tagua con la Fundación Vicente Ferrer? ¿Podéis hacer un pequeño resumen súper breve de en qué consiste el proyecto en India? Bueno, muchas gracias, Daniel. Yo soy Isabel Díaz, encantada de estar aquí. Y lo que venimos a contarte hoy, o contaros a todos hoy, es una historia que ocurre en los últimos 10 años. O sea, entrar a la India no es más que un paso más de este apasionante camino de pasar de la investigación básica
a la aplicada y a la implementada, ¿no? Que es resolver un problema de salud pública que ocurre en 25 países de todo el mundo y que ahora mismo está sin resolver en muchos de ellos. Y esto es lo que venimos a contar. No sé si Luis quiere añadir algo más. Bueno, pues agradecer esta ventana que nos permite conectar con un montón de gente y trasladar lo que para mí es una historia de éxito, porque es la suma de un montón de fracasos, gestionados con mucha ilusión, sin perder el referente, con mucha constancia y mucha audacia, y gracias a eso, pues lo que surgió como una idea en un laboratorio, hoy es una solución industrial que tiene aplicación en sitios tan remotos como India. Pues el proyecto como tal me parece interesantísimo. Pero bueno, como decíamos, ahora de una manera más formal, empezamos con el cuestionario. Isabel, Luis, Isabel, si os parece, para centrar a los oyentes quiénes sois, os voy a preguntar un poco de vuestra vida. Empezamos por Isabel y luego nos comentas, Luis. Isabel Díaz Carretero, eres doctora en Química por la Universidad Autónoma de Madrid con premio extraordinario de doctorado. Has realizado estancias de investigación en Escocia, Suecia y Japón. Has sido becaria Fulbright en Estados Unidos por las universidades de Massachusetts y Minnesota, que para que nuestros oyentes lo sepan, los programas Fulbright son una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos que busca fomentar el entendimiento y la cooperación internacional a través de intercambios educativos y culturales. Participar en estos programas es en realidad un honor y una oportunidad única en el ambiente académico y de intercambio cultural. Desde el 2005, continuando con tu vida, desde el 2005 eres científica titular en el Instituto de Catálisis y Petroquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tus principales áreas de investigación son la síntesis y caracterización de zeolitas y materiales porosos híbridos para su aplicación en catálisis. Desde el 2016 eres también profesora asociada en el Departamento de Química de la Universidad de Addis Abeba en Etiopía. En 2007 fuiste galardonada con el premio de la Real Sociedad Española de Química a Jóvenes Investigadores y eres una activa divulgadora y que trabaja por la igualdad de género en la ciencia. En concreto, entre 2021 y 2022 has sido colaboradora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Cuéntanos cómo te da la vida para hacer todo esto. Céntranos un poco quién es Isabel Díaz Carretero y si siempre has tenido tanta energía, ¿cómo lo haces? Bueno, el mérito no es mío, es mi genética. Sí que tengo mucha energía, la verdad. Y soy inasequible al desaliento. Esta es la clave, ¿no? Pero realmente lo que a mí me caracteriza es esta fuerza, energía, vehemencia y pasión por lo que hago, ¿no? Realmente yo me siento en mi salsa, en aquello en lo que crea. O sea, en este caso es la carrera científica química, pero fíjate, yo creo que estaríamos hablando igualmente hoy si hubiera estudiado matemáticas o geología, porque el rasgo común, lo que hace que yo esté donde estoy hoy, es esto, la perseverancia, la coherencia personal, la honestidad con uno mismo, es decir, descubrir tus talentos y tus cualidades y perseverar en ellos y continuar. Eso yo creo que es lo más importante para ser científica o investigadora en este país, bueno, en cualquier país realmente. Muy bien, háblanos de por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua o te caíste en él. Bueno, realmente me caí en él, Daniel, porque yo mi carrera científica, yo soy química y soy química inorgánica, es decir, me dedico a lo sólido, al estado sólido. Y además, durante mi tesis doctoral, yo trabajaba en catalizadores, que son piedras realmente, o sea, son sólidos, y me especialicé en microscopía electrónica de transmisión. Yo me he dedicado la mayor parte de mi carrera científica a ver átomos, o sea, pasaba muchas horas en el microscopio y de aquella, porque soy un poco mayor, de aquella se revelaban imágenes, o sea, no había cámaras de fotos digitales, se revelaban a mano. Entonces, mucho tiempo en el cuarto oscuro y en la sala oscura de un microscopio. Pero bueno, yo creo que con la edad, ¿no? y te expones a la vida da muchas vueltas y recalé trabajando en Etiopía, pero esto hablaremos más adelante, y ahí fue donde descubrí la necesidad de trabajar en el sector del agua. Por obviedad, porque es que el agua es el oro del futuro. Yo creo que aquí lo tenemos todos claro en este podcast. En el futuro el país más rico va a ser el que más agua tenga disponible, ¿no? Entonces, en mi caso, caí al agua desde Etiopía. Bueno, mira, entrevisté hace unos días al presidente de la asociación Aladir, que seguramente conoceréis, se llama Jerry Ross, y me decía que como no hagamos algo, la próxima guerra será por el agua.
Total. Así que bueno. Luis, ahora te toca el turno. Luis Francisco González Sosa, eres licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Escuela Superior de Management de Ginebra. Llevas casi 30 años vinculado al sector del agua, toda una vida, formando parte de diversas empresas relacionadas con las infraestructuras, servicios y gestión del ciclo integral del agua. En las 2 últimas décadas has estado al frente de Tagua, que es una empresa de servicios que gestiona plantas desaladoras, depuradoras, estaciones de bombeo y servicios urbanos de abastecimiento de agua. Tagua ha recibido destacados reconocimientos como Mejor Proyecto Empresarial CEPIME-COE, Premio como Productor Innovador en Aquatec Ámsterdam, Sello PYME Innovadora del Ministerio de Economía y Premio Canarias a la Excelencia Empresarial, todos ellos vinculados al fomento del I+D+I y la sostenibilidad y los proyectos solidarios, que un poco es lo que nos está trayendo por aquí. Tagua ha extendido su actividad en los últimos años con un fuerte crecimiento que ha venido también acompañado de una mayor presencia internacional. Ha desarrollado proyectos en varios países y cuenta con presencia permanente en Marruecos y México. Además, formas parte de una veintena de entidades vinculadas con la gestión del agua, has sido miembro de organismos de Cuenca, fundador de varias fundaciones, colaborador de instituciones vinculadas con la divulgación del conocimiento del agua, has participado impartiendo conferencias en universidades y eres miembro de los órganos de gobierno de diversas organizaciones empresariales y sectoriales. Los que te conocen dicen que tu mantra sobre tu dedicación y la de tu empresa Tagua es cuidar el agua. Creo que también es el nuestro. Y por si fuera poco, viste la potencialidad en el proyecto del CSIC de eliminación de fluoruros y te pareció interesante industrialmente hablando. Siento cómo es un proyecto con tanta implicación de tipo social humanitario. Pero céntranos un poco. ¿Quién es Luis Francisco González Sosa? Y si siempre has tenido también esta energía, ¿cómo lo hacéis? Bueno, yo creo que sí, porque sin energía sería muy difícil aguantar el día a día y estando en la actividad empresarial convertirías lo que yo veo en desafíos y en retos, los convertirías en problemas, ¿no? Si no tuvieras energía, son todos problemas lo que te rodea, ¿no? Pues no, nosotros lo vemos como desafíos y oportunidades que agudizan nuestro ingenio y que nos ponen por delante pequeñas barreras que a veces incluso cuanto más altas, más nos motivan, ¿no? Bueno, no dejamos, y hablo en plural porque hablo por toda una organización, de ser sobre todo personas. A nosotros nos entusiasma el mundo del agua, nos entusiasma cuidar el agua, nos enorgullece decir que es a lo que nos dedicamos, pero para quien nos escucha situarle, nosotros somos la típica empresa del sector del agua. Quienes oyen este podcast tienen interés en estos temas y es el mejor resumen. Estamos en las infraestructuras hidráulicas, en su ejecución, en su diseño, en su operación y mantenimiento. Pero dentro de que somos una empresa de tamaño mediano, somos una empresa también muy inquieta, muy innovadora, muy curiosa, con gente con ganas de hacer cosas y además creo que impregnados por valores. No nos gusta hacer las cosas de cualquier manera ni a cualquier precio. Nos gusta hacer las cosas valorando todos los pros y los contras y tratando de buscar un equilibrio cuando te dedicas a algo tan serio, tan bonito, tan apasionante y tan enganchante como es el mundo del agua. Esto engancha muchísimo, es apasionante, trabajas con algo muy bonito que soluciona problemas a mucha gente, con carácter ordinario en cualquier parte de nuestra sociedad está presente el agua, en cualquier actividad económica, en cualquier actividad humana, pero además llevamos esa experiencia, ese know-how a sitios donde eso no es tan evidente y donde tener agua, abrir un grifo, no es algo natural y absolutamente asequible. Y encima hacerlo con unas condiciones de calidad higiénico-sanitarias que te permitan que además de beber agua no te envenenes, pues eso tampoco es evidente y a nosotros eso pues nos motiva, ¿no? Porque podemos aportar para ello. Por tanto, ¿quiénes somos? Pues eso, entusiastas de este sector del agua que aportamos nuestro granito de arena cada vez que podemos. Perfecto. Háblanos de por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. Es que estás metido en todo cosas de agua, en organismos de Cuenca, empresas vinculadas con el sector, fundador de empresas. ¿Por qué el agua? Yo sé que a mí me atrae mucho, pero pensaba que no éramos... Yo no pensé que me fuera a dedicar al sector del agua, pero el agua la tengo en el ADN, porque mi padre se dedicaba a este sector en una actividad que en Canarias es muy distinta al resto del territorio nacional, con una serie de singularidades, donde las aguas se ejecutan con obras de iniciativa privada y hay todo un manejo del agua de una forma organizada en torno a toda una cultura
que ha hecho que en las islas pues no hayan restricciones al consumo, a pesar de que no tenemos recursos superficiales. Nosotros no tenemos lagos, no tenemos ríos, entornos donde sea fácil acceder al agua, pero la necesidad agudiza el ingenio. Y por eso hemos desarrollado pues toda una cultura en torno al agua que yo viví muy de cerca desde niño. Luego vino la época de formarse, estuve fuera, pensé que mi carrera profesional estaría fuera de España durante muchos años y en otros sectores, pero al final caí en este y, como decía antes, como esto engancha muchísimo, pues aquí me he desarrollado a plena satisfacción, teniendo en mi parte interior siempre a un mentor en este sector, que fue mi padre, que me inculcó cómo se trabaja con algo tan esencial y se hace con valores y en beneficio de todos, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos muchos canarios que nos dedicamos al sector del agua, y luego pues hemos ido evidentemente evolucionando y desarrollándonos, porque el mundo también ha ido evolucionando y desarrollándose. Efectivamente, pues mira, eres la primera persona que ha mamado el agua desde la cuna, ¿eh? No, me había encontrado Sí. cosas que me decía, no, es que una chica que entrevisté, no, el agua me encontró a mí, que me pareció maravilloso, ¿no? Pero que ya naciste casi en el agua. Sí. Qué bueno. Si alguno la ve por primera vez el día del bautizo, yo Había ya la cedido ya. tenía. Ya me había llegado por anterioridad. Efectivamente. Bueno, ya nos conocemos todos un poco mejor, ya os conocemos. Ahora que ya nos habéis hablado un poco de vosotros, explicadnos cómo fue que os encontrasteis. ¿Os conocíais de antes o es que Luis visita diariamente la página de patentes y fue casualidad? Bueno, yo no sé cómo nos encontramos, yo solo sé que ahora mi vida sin Luis no es inconcebible. O sea, no, la realidad es que nos encontramos por las noticias del CSIC. El gabinete de prensa del CSIC publicita noticias científicas y la prensa nacional se hace eco de algunas de esas noticias, ¿no? Entonces se hizo eco de una noticia nuestra, de nuestra primera patente en la Universidad de Addis Abeba, y como lo que sí hace Luis, no sé si lee la página de patentes, pero el periódico lo lee. Entonces leyó el periódico, conocía el problema y se puso en contacto conmigo. Esta es la clave. Sí, nosotros ya teníamos alguna inquietud porque la fluorosis está presente, el fluoruro en el agua, en zonas volcánicas, ¿no? Y Canarias lo es, y aquí hay alguna zona de las islas donde hay alguna presencia de fluoruro en el agua por encima de lo recomendable. Y esa inquietud la teníamos. Lo que pasa es que nosotros estábamos probando alguna cosa, alguna ocurrencia en realidad, porque somos investigadores, intentando eliminar el calcio y magnesio para quitarle dureza al agua, ¿no? Y usamos una arena, un mineral, y no eliminaba nada de eso, ¿no? Aquello fue un fracaso rotundo, pero sí eliminaba un poquito el fluoruro, pero ahí quedó. Nos pareció una casualidad, incluso a lo mejor un error de laboratorio y tal. Y a las pocas semanas aparece esa noticia en el periódico El País y relata algo. No era un artículo científico, pero sí relata una historia que no sé si porque, como decía antes, soy un entusiasta de resolver fracasos, pensé que había una conexión y que seguramente por un camino un poco distinto o notablemente distinto, pero que aquello estaba conectado. Y ahí fue cuando entramos en contacto con Isabel y con el doctor Joaquín Pérez Pariente y el doctor Luis Gómez Ortiguela, que son parte también del equipo, que por otro lado, aunque hoy vamos a hablar de la parte más técnica y científica, yo no puedo perder la parte humana de estas tres maravillosísimas personas que a mí ha sido una etapa de aprendizaje increíble y con una calidad humana que veremos a lo largo de la entrevista seguro. Perfecto. Perfecto, pues si os parece, entramos ya de lleno en el proyecto. Primero de todo, ¿podéis explicarnos cómo es que surge este proyecto? ¿Quién estaba trabajando en Etiopía y le vino este problema sanitario y social a la mano? Bueno, la que estaba trabajando en Etiopía era yo. Yo me fui de catedrática de la Universidad de Addis Abeba en el 2010 con mi marido y mis hijos. Era la época de la crisis económica en España. Estábamos en una crisis severa, sobre todo en investigación. Se recortó muchísimo. Entonces, bueno, pues yo había conocido Etiopía en otras circunstancias de vacaciones y había hecho contactos personales en la facultad allí porque hay zeolitas naturales.
Yo hasta entonces trabajaba con zeolitas sintéticas y en el microscopio, no nos olvidemos, ¿eh? Entonces, cuando me fui a Etiopía, primero no había microscopio, obviamente, y además en el departamento de química de la Universidad de Addis Abeba era muy difícil comprar reactivos. O sea, los que hacemos química sintética, los metemos en el laboratorio, pues compramos cosas a Sigma Aldrich y yo llegué a Addis Abeba y no se podía comprar cosas en Sigma Aldrich. Entonces, elaboré todo un proyecto de utilizar recursos naturales para solucionar problemas endémicos. O sea, solucionar problemas relacionados con el medio ambiente y en el caso de Etiopía todos tienen que ver con el agua porque es uno de los bienes más escasos. Hay mucha agua, pero no se accede bien a ella o está muy contaminada porque no se gestiona bien. Entonces lo que hice fue iniciar unas cuantas líneas de investigación, todas ellas relacionadas con el uso de zeolitas naturales. Ves el entorno, ves lo que tienes y planteas problemas científicos para poder darle soluciones. Como comentaba Luis, cuando yo me fui a Etiopía, yo no me fui sola, yo tengo un equipo detrás. Yo tengo un equipo, no solo Joaquín y Luis, tengo un equipo de 7 compañeros, 7 investigadores e investigadoras que cuando me fui me mostraron todo su apoyo y me dijeron, no te vas, o sea, te quedas con nosotros, te quedas con el equipo. El CSIC también me apoyó porque me permitió irme con la afiliación del CSIC. O sea, yo me fui con un permiso del CSIC y he ejercido durante todo ese tiempo como investigadora del CSIC desplazada en Addis Abeba. De ese modo, el apoyo institucional y de mi equipo, pues quieras que no, te da esa fuerza que necesitas para arrancar, ¿no? O sea, arrancar en investigación es dificilísimo y había que buscar vectores de financiación. En el sistema de investigación español estamos acostumbrados a nuestro sota caballo rey y cuando llegué a Etiopía empecé a abrir el campo de la cooperación al desarrollo. Entonces me empecé a reunir con diferentes actores de la cooperación al desarrollo e identifiqué algunos problemas en temas del agua y uno de ellos era el fluoruro. Porque está, en Etiopía hay un programa para la mitigación de la fluorosis marcado por el gobierno, por el Ministerio de Aguas etíope. Entonces, cuando te sientas con el ministerio, te cuenta ese problema. El problema. Claro. Así que así fue cuando pusimos en marcha un estudiante de doctorado, o sea, pusimos en marcha varias líneas de investigación, cada una de ellas en un problema particular del agua, pero ha sido el del fluoruro el que nos ha traído más alegrías, la verdad. Perfecto. Vamos a ver un poco, ya viendo concretamente que, como has comentado, el problema viene de la fluorosis, ¿podéis explicar un poco qué es la fluorosis? ¿Tipos de fluorosis que existen? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Qué problemas sanitarios provoca? Y sociales, porque también los provoca sociales. ¿Y cómo lo considera la OMS? ¿Y a qué niveles pone la alerta en el caso de que la ponga? Vale, la fluorosis sobre todo lo que tiene de malo no son solo sus efectos, sino que además es una enfermedad silenciosa. Sí, la fluorosis se produce cuando en el agua hay una concentración excesiva de fluoruro que la OMS limita a 1,5 miligramos por litro. A partir de ahí está acreditado que provoca daños. Y esos daños se concretan en la fluorosis dental, que es un daño irreversible a las piezas dentales, también en la fluorosis esquelética, ¿no? Que afecta a los huesos con malformaciones y con un debilitamiento estructural que produce fracturas y una debilidad estructural de los huesos, pero sobre todo al final se compromete una movilidad e incluso se llega por vía de la fluorosis a atacar al sistema neurológico y se compromete la psicomotricidad, ¿no? Es decir, que es una enfermedad de verdad dura, de consecuencias irreversibles y no perceptibles. Es decir, si no eres advertido de que estás bebiendo un agua con exceso de fluoruro, tú no la vas a rechazar por sus condiciones organolépticas, ¿no? Porque te huela mal, porque tenga una mala apariencia, ¿no? Desgraciadamente, aguas con exceso de fluoruro está en muchos sitios. Las Naciones Unidas lo tienen inventariado en 25 países, en una población expuesta a concentraciones por encima de ese límite de 1,5 ppm, pues que suman algo más de 400 millones de personas en el mundo, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de un problema que en países como India o Bangladesh suman
solo casi la mitad de esa cifra, ¿no? Pero hay muchos otros, Etiopía, México, Argentina, algunas zonas de España, en la costa mediterránea, en las Islas Canarias. Es decir, es de verdad un problema importante porque además está asociado a los procesos de formación geológica en terrenos de origen volcánico. Es decir, el fluoruro no es un problema de falta de higiene en el agua, es un problema de que se disuelve el fluoruro que está en las rocas cuando pasa el agua en su transcurso de alimentación de los acuíferos subterráneos, ¿no? Por tanto, cuando se extrae agua de un pozo que tiene fluoruro por el propio origen, no ha sido la elección o la falta de pericia de alguien, es unas condiciones naturales, un contaminante natural que viene en el agua, y a partir de ese momento un problema silencioso que, si no es advertido en analítica ni adoptada las medidas correspondientes, produce unos daños sí o sí a todo el mundo a partir de ese límite de 1,5 ppm, y unos daños que son además irreversibles, que es lo más dramático de esto, ¿no? Tiene, por tanto, aspectos muy graves para la salud de las personas, pero incluso en algunos países problemas de orden social, problemas de discriminación social incluso, ¿no? O sea que es un problema de verdad muy extenso, que incluso en algunos países se oculta, ¿no? Se prefiere eliminar el dato de las analíticas que mostrar la evidencia de qué concentración de fluoruro hay, ¿no? Por tanto, no es un problema con el que se pueda convivir sin sufrir las consecuencias. Eso es imposible. Vale. Y cuando hablas de problemas sociales, un poco por aclarar hasta qué niveles se llegan estos problemas sociales. Pues mira, en el entorno europeo, y para quien no ha viajado fuera de Europa, hay cosas que le pueden resultar muy chocantes, ¿no? O muy estresantes, ¿no? Pero en países como Etiopía, tu salud dental puede marcar la forma en la que te relacionas con otras personas, o incluso como una niña puede o no casarse, ¿no? Y hacer su vida, ¿no? Esto es así. ¿Es difícil de entender? Sí, también es difícil de entender que en el mundo hay muchas niñas que justamente dejan de estar escolarizadas porque tienen que recorrer todos los días 8 o 10 kilómetros a buscar el agua, ¿no? El agua. Y bueno, te podrá parecer increíble, pero el dato es así de terrible, es incontestable, y solo tenemos a nuestra mano intentar buscar soluciones para eso. Vale. Bueno, está claro, como ya hemos comentado todo el tiempo, que el problema es el flúor, la fluorosis, pero este problema no es nuevo, ¿no? ¿Cómo se estaba tratando este problema antes de que llegaseis, por ejemplo, a Etiopía? Yo he oído hablar en alguna charla de los bone char filters. ¿En qué consiste esta tecnología? ¿Cómo funciona de bien o de mal este tema del chamuscado de los huesos? Y sobre todo, volviendo a hablar a los problemas sociales, ¿qué tipo de conflictos sociales tienen este tipo de tecnología, el bone char filters? Vale, con el problema se convive cuando el problema se conoce y se quiere atacar. Claro. Si no está ahí de forma silenciosa, haciendo su trabajo eficaz de provocar los daños que son consecuencia de la fluorosis dental y la fluorosis esquelética. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues en países como Etiopía efectivamente recurren a soluciones de cierta eficacia en términos de eliminar el fluoruro, pero inaceptables, ¿no? En términos de dignidad, en términos de un mínimo de condiciones, ¿no? Hasta que la tecnología nuestra se introdujo en Etiopía, y hoy en día todavía en muchas zonas se sigue haciendo, a lo que se recurre es a huesos de vaca, preferiblemente, que son quemados, carbonizados, bueno, primero limpiados con ácido sulfúrico en algunos casos y con otro tipo de prácticas de más que dudoso procedimiento, y desde luego no serían normalizadas en Europa, ¿no? Aceptables. Sí, cosas muy rudimentarias para quitar el tejido orgánico de esos restos que vamos a tratar, y que luego consiste en, cuando tengo más o menos limpio el hueso, más o menos, y lo digo así porque el procedimiento no es una industria, es una cosa muy rudimentaria y casera. Cuanto más o menos he limpiado el hueso de la vaca usando ácido sulfúrico, ahora lo carbonizo, ¿no? Lo empiezo a quemar, lo carbonizo hasta un punto que más o menos me parece que es el adecuado, y ahora esos huesos carbonizados en estas condiciones tan poco higiénicas y una vez triturados son depositados en el recipiente donde tengo el agua con fluoruro. En términos objetivos, ¿se elimina el fluoruro? Sí, en términos, desde el punto de vista, si uno coge una analítica del agua y su concentración de fluoruros antes y después, hay fluoruro que ha desaparecido, pero ahora bebes de esa agua. No ya solo la apariencia
el rechazo que genera y el olor, sino el conocer en qué condiciones de tratamiento se ha producido. Es decir, una cosa muy rudimentaria, muy casera, desde luego no es una técnica aprobada en la industria ni normalizada en ningún sitio. Es una solución casera que es mejor que no tener nada, pero desde luego no estamos hablando de cosas comparables con una tecnología desarrollada junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y por añadir a este comentario, Luis, precisamente en Etiopía genera controversia y poca aceptación en la comunidad por las religiones. En Etiopía conviven musulmanes y ortodoxos de manera amigable, pacífica y estupendamente, pero claro, los musulmanes no pueden beber agua, o sea, la vaca no se puede matar los viernes y los ortodoxos los domingos. Entonces, esto creaba conflictos sociales, porque depende de cuándo había sido matada esa vaca, pues es una parte de la población podía beber ese agua o no. Madre mía. Agua, digamos, licuado de vaca sería prácticamente, podríamos decir. Sí. Bueno, y añadir que el bonchar, o sea, la cremación el chamuscado de los huesos, yo vi la planta y se hace con queroseno, ¿eh? O sea, que todo menos environmentally friendly. Un poquito más de sabor a queroseno por si faltaban... Sí. Por si faltaba algún matiz. Bueno, tenemos claro que el Bonchar Filters no. Entonces vamos a hablar un poco del proyecto que estamos, digamos, vamos a concretar el protagonista de este proyecto, ¿no? Que son las zeolitas, y que ahora esto nos vais a detallar. ¿Cómo es la participación? Bueno, ¿qué son las zeolitas? Un poquito, contadnos cómo es la participación de las zeolitas en todo este proyecto. Bueno, las zeolitas son aluminosilicatos, minerales, cristales, que están en el suelo, en la tierra, minerales preciosos, hay algunos más bonitos que otros, o sea, a veces algunas se puede confundir incluso con cuarzo, porque el cuarzo es óxido de silicio y la zeolita es óxido de silicio y aluminio. Bueno, las zeolitas vienen del griego zeolitos, que es piedra que hierve. ¿Y por qué se llama piedra que hierve a una piedra? Bueno, pues porque el geólogo sueco que la descubrió, Cronstedt, se dio cuenta que la zeolita calentándola soltaba burbujas, es decir, y luego la tocaba con la lengua y atraía la humedad de la lengua, es decir, la zeolita tiene agua dentro de las cavidades, es como una piedra pómez y a nivel atómico sujeta cationes en esos poros, en esos agujeros, con una capa de moléculas de agua en su interior. Esas moléculas de agua pueden salir y atraerse reversiblemente. Es decir, la zeolita solo está cómoda si tiene en su interior moléculas de agua y otros cationes. ¿Qué otros cationes? Pues tiene calcio, sodio, potasio, magnesio, otra serie de minerales, ¿vale? O sea, tiene una estructura de óxido de silicio y aluminio y dentro, en los agujeritos, en los poritos, tiene cationes sujetados por moléculas de agua. Bien, eso es la zeolita. Nosotros sabíamos trabajar, como os he dicho, yo me dedicaba a ver átomos, sabemos trabajar con los atomitos de las zeolitas. Sabemos controlar cómo se salen, cómo se modifican, cómo los sustituimos unos por otros para darle a esa zeolita las propiedades que nos interesan. En nuestro caso, las aplicábamos a catálisis, pero ahora no estamos en un asunto de catálisis, estamos en un asunto de absorbente de un anión, de un F-. Entonces, esta zeolita nuestra, he dicho que tiene cationes. Los cationes son mases y el F, el fluoruro, es menos. Entonces, a la zeolita, así sola, no le atrae nada un menos, le atrae un más. Entonces, se nos ocurrió modificarla químicamente, o sea, recubrirla, como sabemos mover sus atomitos, la engañamos, le ofrecemos un recubrimiento químico para que la zeolita quiera atraer al fluoruro. Y eso lo hacemos imitando a la enfermedad. Estudiamos a nivel químico cómo uno se contagia por fluoruro, la ingesta del fluoruro, qué sucede en los huesos y en los dientes, y tratamos de reproducir la química de la enfermedad en la superficie de la zeolita. De este modo creamos una modificación química de la zeolita para que atraiga al flúor de igual modo que lo hace la enfermedad. O sea, le engañamos. Cogemos al flúor en el agua, le exponemos a algo que el flúor ve como si fuera un hueso.
pero realmente es una zeolita modificada químicamente. ¿Qué ventaja tiene la zeolita en todo esto? Bueno, tiene una doble ventaja, bueno, tres ventajas que están pensadas desde el minuto 1. Por una parte, tiene la composición química adecuada para que esta modificación química sea un proceso industrial sostenible, o sea, una economía atómica. Cuando Luis Entagua hace esta modificación química, no tiene ningún producto de desecho, está la zeolita y su modificación, no hay productos de desecho. Eso uno. Propiedad segunda de la zeolita. La zeolita se usa habitualmente en la industria del agua, en las piscinas, para eliminar el orín, en chillers, o sea, tiene muchas aplicaciones en las que ya está en contacto con el agua. Sabemos en la ingeniería de la zeolita, o sea, la ingeniería del agua, perdona, funciona bien, no produce bajones de presión, o sea, tiene una mecánica que facilita su implementación en procesos de tratamiento de aguas, cosa que otro tipo de filtros más harinosos no permiten. Cuando tú tienes que poner un filtro grande, tienes que hacer pellets como granos grandes. Bueno, la zeolita nos permite dar esta resistencia mecánica, hacer un grano grande que luego recubrimos nanohueso, por así decirlo. Y la tercera propiedad que nos da la zeolita es que la zeolita natural, cualquiera que busque en internet, zeolita natural, es un acondicionador natural de suelos. Se utiliza en agricultura para cultivos hidropónicos, cultivos que tienen poco agua o que necesitan poco agua. ¿Por qué? Porque recordar que os he dicho que la zeolita tiene agua en sus cavidades y está comodísima y solo quiere tener el agua. Entonces, una zeolita la pones en un suelo que necesita un entorno húmedo, y si el suelo no tiene suficiente humedad, la zeolita lo va a coger de la atmósfera y se lo va a dar. Y si al suelo le suelta humedad, la zeolita la va a absorber y la va a retener. Es decir, es un amortiguador de humedad del agua. Además de que los cationes que tiene pueden ser nutrientes para los suelos. Es decir, la zeolita se usa en agricultura sostenible. Así que esas tres propiedades hacen de nuestra zeolita natural un excelente aliado para el tratamiento de aguas. Vale, nada que ver con los huesos de la vaca, está claro. Bueno, un poquito más limpio, sí. Un poquito más limpio, sí. Bueno, ya hemos comprobado que funciona, que el proyecto, digamos que la idea funciona en las aguas reales, que efectivamente eliminamos fluoruro, que bueno, que esto ya lo sabíamos al empezar esta conversación, pero bueno, vamos poco a poco desgranando. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay que patentarlo? ¿Cómo fue el proceso de patentar y cuál fue la participación de la Universidad de Addis Abeba en todo esto? Bueno, para mí me encanta contar esta parte porque fue un proceso, bueno, divertido para mí, que cualquiera a lo mejor se pone en mi lugar, no le hubiera parecido tanto, ¿no? Es decir, el experimento en sí, o sea, demostrar que la idea, esto que os acabo de contar de la zeolita natural modificada químicamente para que actúe de nanohueso y que el fluoruro lo vea, no es tan sencillo. Hay que encontrar la zeolita adecuada, con la composición química adecuada, la velocidad, el tiempo, la temperatura a la que hay que hacer el procedimiento para que esos nanohuesos crezcan en la superficie de la zeolita. En fin, todo eso es una investigación que se hizo en los dos laboratorios, en el laboratorio del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica de Madrid y en el laboratorio del Departamento de Química de la Universidad de Addis Abeba. En este punto intervinimos solo 4 personas, 3 investigadores senior, ni siquiera estudiantes. De aquella no había estudiantes todavía involucrados en los proyectos, lo hicimos los mayores, Joaquín, Luis y yo, y mi contraparte etíope, que es Jonas Chebude, que es el profesor, el catedrático químico con el que sigo trabajando desde hace 10 años. Y entonces entre los 4 hicimos los experimentos que nos permitieron demostrar que esto funcionaba. Una vez que esto funciona, a nosotros el sistema de ciencia español, pues tal y como se nos evalúa, es por publicaciones científicas o por patentes. Entonces, en el CSIC tenemos en el ADN patentar lo que creemos que tiene una aplicación industrial antes que publicar, porque en el momento en que tú publicas tus resultados en revistas científicas ya no es
patentable, porque ya está divulgado. Entonces, lo primero que hicimos fue patentarlo, redactar una patente con la vicepresidencia adjunta de transferencia de conocimiento del CSIC, que nos ayudó muchísimo, Javier Mayra. Redactamos la patente, la presentamos en la oficina de patentes, pero como os digo, hay una parte etíope, en la Universidad de Addis Abeba no había oficina de patentes. Yeah. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra oficina de patentes del CSIC hizo una labor de capacitación a la Universidad de Addis Abeba en trabajar con su primera patente. Y esto es lo más importante. Esta fue la primera patente de la Universidad de Addis Abeba como institución. No solo la primera patente, sino que luego, una vez que se sacó a la prensa y que TAWA nos contactó, pasamos a licenciar esa patente a la empresa. La empresa tiene interés, te compra la tecnología. En esa compra, en esa negociación de compra de la tecnología, de nuevo, la Universidad de Addis Abeba era un interlocutor en notable desventaja. Claro. Entonces, ahí no solo mi vicepresidencia de transferencia de conocimiento, sino yo misma adopté un papel que ya no me ha abandonado, que es el de diplomática científica. O sea, utilicé mis mejores habilidades, salí del laboratorio y aprendí a trabajar a niveles muy políticos en la universidad para que me permitieran firmar documentos en español de 60 páginas, porque la documentación pues costaba mucho traducirla, no tenían departamento legal, en fin, una serie de problemas. Y he de decir aquí que la Embajada de España en Addis Abeba en aquel momento nos ayudó muchísimo. Mira. Hizo muchísima publicidad, hizo marca España de esta patente y nos ayudó muchísimo con las autoridades de la Universidad de Addis Abeba. Así que sí, en este punto, o sea, fue fundamental la asistencia de la Oficina de Transferencia de Conocimiento del CSIC, los high officials de la Universidad de Addis Abeba, los diplomáticos españoles en Etiopía y, por supuesto, la prensa, que fue quien nos publicitó. Bueno, al final costó, pero al final la patente sale al público y es en este punto donde se nos une TAWA. ¿Cómo fue el proceso de adquisición de la patente? ¿Cómo fue en ese punto la relación con TAWA? TAWA fue la encargada de hacer pasar las leyes sanitarias de Estados Unidos y de Europa. ¿Puedo contarnos este proceso? Bueno, pues sí, yo hasta ese momento soy el otro lado de la mesa en la que está Isabel. Es decir, nosotros lo que somos es una empresa que hemos visto la noticia, que nos interesa, que tenemos inquietudes, que somos innovadores y que creemos que ahí puede haber algo de provecho comercial, ¿no? Bueno, después del primer contacto con Isabel, que está en Etiopía y que por allí aparecía en aquella videoconferencia a veces una cabecita que saltaba, solo se le veía un poco que era su hija, porque claro, compatibiliza su dedicación como científica a madre, ¿no? A una madre excelente. Entonces, en esas condiciones yo la primera vez que me reunía en un tú a tú con un científico y fue en estas condiciones, es decir, con su hija pegando botes en la videoconferencia. De ahí nos fuimos a una reunión en Madrid, donde, claro, yo he ido a infinitas reuniones, estoy acostumbrado a negociar cosas, ¿no? A llegar a pactos, a llegar a acuerdos, ¿no? Pero no sabía lo que era sentarse con 3 científicos enfrente en la mesa, ¿no? Me esperaba muchas cosas. Lo que no me esperaba era encontrarme gente absolutamente normal, con una visión de la vida tan amplia y tan generosa, que siendo científicos tenían una visión social, económica y un poco empresarial, sin ser empresarios, porque no lo son, pero esa visión de esto que tenemos entre manos es valorizable, esto puede acabar en manos de alguien útil para la sociedad, para la que al final trabajamos, ¿no? Todo fue muy sencillo, porque además el CSIC facilita mucho las cosas. Yo no sabía que era tan sencillo dirigirte a un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y simplemente mostrar interés por aquello y que te sienten en una mesa con los científicos que lo han hecho posible, con una persona que asesora del Departamento de Transferencia Tecnológica y a partir de ahí un contrato normal donde se negocian de forma normal y sensata las cosas y se pone uno a trabajar, ¿no? ¿Y qué hicimos entonces a partir de ese momento? Pues aparte de forjar una relación personal que 10 años después continúa y que ya llega al plano absolutamente personal, ¿no? Ya no es una relación profesional, que lo es también, por supuesto, pero también el plano personal. Pero a partir de ahí nos pusimos a trabajar. Nosotros como empresa
decidimos arriesgar con recursos económicos para financiar una investigación avanzada que complementara aquella investigación básica que había sido objeto de patente. Y bueno, pues corrimos ese riesgo que valoramos en la compañía y pues con recursos propios decidimos apostar, hicimos una inversión, entramos en la fase 1, luego fuimos a la fase 2 y continuamos pues alimentando económicamente, pero también haciendo pequeñas pruebas, compartiendo, ¿no?, visión de cómo podrían ser las cosas, imaginándonos que aquello que se estaba haciendo en laboratorio, cómo podría ser a escala industrial, ¿no?, para tratar de determinar si aquello era luego de provecho, porque como toda investigación siempre tiene un provecho científico, ¿no?, pero que sea luego trasladable de una forma razonable en términos técnicos y económicos a una industria, pues no siempre lo es, ¿no? Entonces era un permanente ejercicio de ir siempre un paso por delante de cómo iba a ser el siguiente paso y sorteando todo tipo de dificultades, ¿no?, de pequeños fracasos, de cosas que se probaban y no funcionaban, que se esperaban unos resultados y estos eran peores, pero nos abría la puerta a otros. Yo creo que invertir en I+D+I no es una inversión segura, pero es una inversión apasionante, en la que tienes que estar convencido y no ser fácilmente eliminable en cuanto surgen situaciones de desaliento. Hay que tener constancia, hay que tener claro por qué camino vas, por dónde estás caminando, sobre qué base estás trabajando, ¿no?, y qué equipo te acompaña y con el que estás asociado. Evidentemente que sí, pero no es un valor seguro. Nadie te puede garantizar unos resultados porque estás precisamente investigando en eso, ¿no? Y sin embargo, yo no lo veo como un factor limitante, es un factor al alcance de cualquiera de nosotros, y el CSIC, para mí, creo que para las empresas españolas es un recurso absolutamente desaprovechado, escandalosamente desaprovechado, que no logro entender, de hecho, por qué está tan desaprovechado, y lo digo así. Y no me paga el CSIC, ¿eh? A nosotros nos cuesta dinero el CSIC, nos cuesta dinero vía impuestos y porque le ponemos dinero para cada investigación en estas cosas que hacemos. Pero de verdad que es un camino que tiene que ser muy, muy exigente, muy constante, no puede ser cortoplacista, ¿vale? Pero si tienes un poquito de mentalidad innovadora y te asocias con un equipo que tiene un poquito de mentalidad empresarial, el mix es perfecto. Sí, pero déjame decir, Luis, que tampoco es fácil encontrar en la pequeña y mediana empresa española a alguien como Tagua que haya puesto la carne en el asador y el presupuesto de la propia empresa para hacer proyecto de I+D, porque en muchos casos se va a subvenciones, se va a proyectos que si no se financian, pues se cae. De hecho, nosotros recuerdo el momento en el que la patente nos dijeron desde la vicepresidencia, no hay interés, nosotros dejamos de pagar la protección de la propiedad intelectual. Y esto pasa habitualmente. Entonces, ahí fue donde Tagua dio un paso adelante y dijo, no, a mí me interesa y mucho. Además, yo recuerdo, tú recuerdas la cabeza de mi hija butando, pero yo recuerdo la gráfica de beneficio de Tagua versus la gráfica de inversión. O sea, yo sí recuerdo el momento en el que, porque yo me senté con 3 empresas, cuando te dice Tagua, no, mira, nosotros tenemos un negocio que es que son las infraestructuras de agua. Y este es nuestro negocio core. Y luego queremos abrir nuevos mercados porque este porcentaje de nuestro beneficio lo reinventamos en I+D+I. Es que esto no te lo dicen todas las empresas. Claro. O sea, Tagua tiene un margen de reinversión en abrir nuevos mercados que le dan este carácter innovador. Y esto es lo que hace exitoso este programa, este caso, o sea, esta historia, que el CSIC está a disposición de la empresa y la sociedad, sí, pero hemos dado con una empresa que tiene una mentalidad muy amplia de lo que es el beneficio. Que es importante, que eso, si solo está una de las partes, digamos, con la mentalidad adecuada, pues este proyecto no se tira para adelante. Tienes que encontrar 2 empresas que se abracen y bailen. Sí, pues, y además, si me permites, Daniel, sí, por supuesto. Y yo quiero insistir mucho, Isabel ha hablado de nosotros y muy bien, y se lo agradezco, es una persona tremendamente generosa. Eso explica la parte financiera, si quieres, del proyecto, pero la parte de audacia y de ingenio y de tirar para adelante solo la explica la constancia, ¿no? De la empresa, sí, es verdad, pero también de los investigadores. Eso es un aspecto muy importante porque estás hablando de manejar microgramos en un laboratorio para empezar a manejar kilos en una prueba de concepto para acabar montando una industria que maneja toneladas. Claro.
Eso creo que es la mejor forma de sintetizar el factor escala del que estamos hablando, cuando una idea que se ha patentado acaba siendo una industria que produce productos que puedes lanzar al mercado, ¿no? Y eso está lleno de dificultades, de momentos amargos, de fracasos, de problemas a los que para la primera embate no tienes solución. Bueno, pues todo eso fue desarrollándose, desplegando todo nuestro ingenio, y luego también vino toda la parte normativa, que no es menor, ¿no? Es decir, no solo esa industria tiene que cumplir con unos estándares europeos, sino que además el producto como tal, que va a estar en contacto con el agua, con una sustancia en contacto con el agua, que potabiliza agua, es decir, tiene unas exigencias de cumplimiento normativo que también tuvimos que superar, y que ya pues tenemos validadas no solo para Europa, sino también para Estados Unidos, para los países americanos, que al final beben de la legislación norteamericana, con una serie de certificaciones, NSF, ISOs, etcétera, que nos permiten tener un producto con plenas garantías. Pero para llegar a eso, partiendo de unos microgramos y de una idea, ha habido todo un camino de constancia y de dedicación de un montón de gente, a los que yo siempre estaré agradecido de eso y de todo lo que he aprendido de ellos. Y hablabas de los tiempos, Daniel, que no te hemos hecho caso y no te hemos respondido si ha habido retrasos o no en el proyecto con estas cosas. La respuesta es sí, claro. Obviamente ha habido retrasos, lapsos de tiempo inmanejables, por supuesto, inasequibles. Somos inagotables. No. O sea, teníamos clarísimo el objetivo final, sí. Perfecto, pues al final, bueno, pues al final el proyecto tiró para adelante, claro. Bueno, una vez ya toda esta batiburrillo, ya tenemos la patente, las pruebas, etcétera, se plantea la necesidad de montar una planta piloto. ¿Cómo es el proceso? Porque estabas comentando que iniciasteis en el laboratorio, pero bueno, llega un momento en el que el laboratorio ya tiene que pasar a una prueba como más a escala industrial. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, pues sobre todo... Aquí es cuando cuentas lo de la escoba, Luis. Sobre todo fue divertido, porque nosotros en nuestras instalaciones de Tenerife, previo a eso, se elaboraba una serie de documentos de cómo podíamos hacerlo. El CSIC no maneja el equipo de investigación, me refiero, Isabel y sus compañeros, no manejan la escala industrial. Entonces tenemos que decir, mira, pues hemos pensado en un recipiente de estas medidas, y aquí ponemos esto, y aquí vamos a preparar la solución para hacer esta síntesis, y aquí tal, y aquí luego es donde vamos a probar el flujo del agua para verificar las velocidades y ver con la cinética de absorción del fluoruro cómo esto funciona y tal. Y todo eso fue validado durante los meses previos, y todo fue muy trabajado, y nosotros nos dirigimos a proveedores para contar con esos materiales. En algunos casos construir piezas que no existen, pero que nos inventamos un poco y que las fuimos construyendo. Y todo ese trabajo apasionante se fue al garete el día que aparecieron por la puerta de nuestras instalaciones los 3 investigadores, ¿no? Aparecen Isabel, Joaquín y Luis. Aquello no sirve, esto no tal, esto no funciona, el régimen de esto va mal, tal cual. Y nos vimos que aquel agitador con un variador de frecuencia que iba a una velocidad, aquello no, y tal, claro, habían venido de Madrid, ¿qué hacemos? Estamos ante la prueba de concepto. O sea, es el primer momento en el que vamos a sintetizar 100 kilos de material. Sí, hasta ahora se habían hecho unos pocos gramos. Vamos a hacer 100 kilos, los primeros 100 kilos de lo que hoy se denomina como producto comercial Indrop. ¿Cómo se hizo? Una de las soluciones, bueno, uno de los investigadores nos pone un problema ya por la tarde de que aquello había que agitarlo y tal. Y entonces me dice, ¿tienes algo a mano que yo pueda remover aquí? Y le di una fregona, que era lo que tenía más mano. Y yo creo que esa es la mejor expresión de que el I+D no solo es manejar equipos sofisticados, es sobre todo encontrar soluciones a los problemas que se te van presentando. Y si no es por aquella fregona, aquel día, a lo mejor hubiésemos llegado a otro punto, ¿no? O sea que bendita Vileda que tuve a mano aquel día que le di a mi amigo Luis, y para que removiera la solución, que fuera los primeros kilos de solución donde hicimos la primera parte de la síntesis del material, que luego utilizamos
en una prueba de concepto que sirvió como primer piloto, que en esencia es lo mismo que tenemos hoy, pero que dista mucho, porque por supuesto eso ha evolucionado mucho y por ahí lo tenemos guardado para nuestro museo de la historia, ¿no? Porque ahí quedó, fue la primera vez que lo probamos, funcionó desde el punto de vista químico, funcionó. En el resto de cosas hubo un manifiesto fracaso nuevamente que siempre nos ha acompañado. Aquello salía lleno de turbidez, tal, fluoruro no tenía, eso sí es verdad, pero tenía turbidez, el flujo no logramos que fuera laminado, en fin, una serie de dificultades ya hoy resueltas, pero que son el resumen de esa primera prueba piloto, que cumplió con su objetivo, pero de aquella manera, ¿no? Bueno, que iba a decir que menos mal de esa fregona y que a lo mejor la fregona fue un poco la que algún componente, qué sé yo, del palo, del mocho. A mí la fregona sobre todo me ayuda a caricaturizar y a desdramatizar el I+D. Claro que el I+D es un primero conocimiento de las personas que están ahí, de los investigadores y de unos medios muy especializados, cualificados, medios, me refiero de laboratorio, etcétera, por supuesto. Pero sobre todo es poder sortear las dificultades, porque si tú tienes todos esos medios, pero no tienes la chispa para... Claro. No tienes el alambre con el que sujetar en ese momento a la ventana que es la que te está molestando a eso me refiero, ¿no? Es decir, a tirar de lo que tengas a tu mano para conseguir ese objetivo que persigue la investigación, ¿no? Esto es lo que viene a caricaturizar, ni mucho menos la fregona es el elemento más importante de todos aquellos años de investigación, pero sí me ayuda a transmitir lo que hay en el trasfondo de todo esto. No es sentarse con una bata blanca en un laboratorio, no va de esto el tema, y no es sentarte como empresa en la mesa de tu despacho a que te traigan los resultados. Es apostar con constancia, entendiendo los problemas, buscando posibles soluciones y sobre todo dejarte llevar por quienes saben y dar tus opiniones en lo que de verdad aporta valor. Vale. Bueno, ya veo que la relación entre el CSIC y TAWA, entre Isabel y Luis, es excelente, pero ya en este punto estáis colaborando, digamos, a diario, estáis colaborando intensivamente para desarrollar el producto y poder llevarlo a Etiopía en este caso. ¿Cómo fue este periodo desde que se adquiere la patente hasta que llega el primer contenedor a Etiopía? Entiendo que, por lo que habéis comentado, que fue duro, con muchos problemas, pero ¿cómo fue, digamos, en concreto? Bueno, hay una cosa que teníamos clara en este punto y es que nosotros como investigadores habíamos patentado y habíamos cumplido con nuestra obligación como científicos del CSIC. Ahí podíamos habernos parado, ahí ya habíamos hecho nuestro trabajo. TAWA nos dijo, no hombre, no, ayudarnos a llevarlo al mercado y entonces dijimos, vale, nos dejamos llevar por el entusiasmo de vivir la experiencia, llevar un producto al mercado y fuimos un paso más allá y aprendimos muchísimo. Terminamos el contrato de investigación, esa prueba piloto, y ya TAWA tenía un producto que podía escalar y abrir una fábrica. De nuevo, como científicos investigadores del CSIC, podíamos haber acabado ahí. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y lo estábamos haciendo bien. Se acabó. Era un momento de pararse y decir hasta aquí. Hemos pasado una tecnología al mercado y volvemos al laboratorio a trabajar con ceolitas, que es lo que teníamos, y yo al microscopio. Podíamos haber hecho eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando vives en Etiopía, a estas alturas, el equipo del CSIC había venido ya 5 veces a Etiopía. Teníamos una relación con la Universidad de Addis Abeba muy estrecha. Habíamos visto niños con fluorosis esquelética, con las piernas completamente dobladas. Si alguno de los oyentes se mete en internet ahora mismo en Google y pone fluorosis esquelética o fluorosis dental, lo vais a ver. Las piernas totalmente dobladas, la espalda de las mujeres precisamente en edad menopáusica a 90 grados, los niñas con los dientes totalmente negros. Cuando has visto esto con tus propios ojos y le has hecho tus propias fotos, no las de Google, no te puedes quedar ahí. Cuando además la Universidad de Addis Abeba es tu contraparte, pero es tu compañera de viaje. Entonces ahí fue cuando yo me estaba volviendo a España. Insisto, lo teníamos muy fácil para quedarnos en ese punto y no pudimos. Entonces, ¿qué buscamos? Una ONG, que es lo que más hay en Etiopía, ONGs y misioneros y misioneras, ¿vale? O sea, ayuda a cooperación al desarrollo. Es una pasada. A esas alturas yo ya me había hecho asesora técnica, como era la única del CSIC allí, yo ya me había hecho asesora técnica de casi
casi todas las ONGs españolas que había en la zona. Entonces se conocía que el CSIC estaba allí, que estábamos trabajando en innovación, en cooperación al desarrollo. Entonces decidimos apostar por una de las ONGs, que de aquella se llamaba Amigos de Silva, ahora se llama Acción, Desarrollo, Sostenibilidad. Es una ONG modesta que tiene sede en Madrid y sede en Addis Abeba. ¿Y por qué elegimos a esa ONG? Bueno, pues porque Paco y yo éramos los únicos que durábamos allí. O sea, ahí los cooperantes llegaban y se iban cada 3 meses y no te daba tiempo a crear este vínculo y esta relación, porque si te estás dando cuenta, Daniel, y los oyentes, si se están dando cuenta, la única manera de llegar a algo con éxito es crear vínculos personales sólidos. Realmente las personas somos los que hacemos las cosas suceder. Sí. Entonces, cuando conocimos a Paco, fuimos a visitar los sitios donde él trabaja, también, por supuesto, de la mano del Ministerio de Aguas Etíopes, con los que yo ya venía trabajando, que nos llevaran a sitios donde estaba el problema. Entonces, buscamos diferentes settings para implementar, para llevar un proyecto real con esta tecnología a Etiopía. Esa fue la decisión que tomamos en el 2016-2017, una vez que TAWA ya tenía en la fábrica montada. Entonces, decidimos implementar en Etiopía. Eso nos llevó a otros condicionantes que comentamos, si quieres, en el resto de las preguntas. Perfecto. No, sí, está claro. Aún nos quedan unas cuantas preguntas en el cuestionario. Contándonos un poco cómo funciona esta tecnología, que estamos hablando mucho, pero que es un sistema muy complicado, con un consumo eléctrico elevado, porque entiendo que es un sistema de filtro, pero ¿cómo es este funcionamiento? Y los dispositivos modestos o unifamiliares, ¿cómo funcionan? Bueno, la tecnología que se desarrolló en esa investigación de la que venimos hablando en el CSIC, que lideró el CSIC, básicamente lo que ha desembocado es en un absorbente. Si lo tuviéramos en la mano, es la apariencia de una arena, no tiene ninguna singularidad, una arena más o menos fina, que no es tóxica, que no al contacto, que no es absolutamente inerte, pero que está modificada con ese proceso de nanotecnología que hacemos, con una serie de síntesis que se llevan a cabo en fábrica y que le confiere una cualidad muy singular. Tiene todas las que tiene una zeolita ordinaria, por decirlo de alguna manera, la zeolita común. Sí. Es decir, tiene una capacidad natural de filtración, una capacidad natural de retener agua, todo eso lo tiene. Pero además tiene la capacidad de ser selectiva al ionfluoruro. Logra capturar el fluoruro sin intercambiarse con nada más. Es decir, logra atrapar el fluoruro que está en el agua, pero no lixivia ningún otro componente, como puede pasar en alguna tecnología que al final acaba dejando aluminio en el agua, ¿no? Eso es lo que sucede en el proceso. ¿Cómo se llega a eso? Pues simplemente poniendo al agua en contacto con el material. Por tanto, lo que necesitamos es un recipiente que recoja ese absorbente y que hagamos pasar el agua por ello a una velocidad determinada. No necesitamos presión, por tanto no necesitamos energía, no necesitamos productos químicos, no necesitamos elementos complejos como puede ser una bomba, ¿no? Con elementos móviles a mantener y a operar. No hay ningún tipo de rechazo, es decir, que el 100% del agua bruta con fluoruro es 100% de agua tratada sin fluoruro, ¿no? O sea, que no solo que no genere un concentrado de salmuera, sino que además no pierde un caudal durante el proceso, ¿no? Es tan simple como lo acabo de explicar. De hecho, sorprende su simpleza y de hecho eso está posibilitando que se implante en sitios donde cualquiera de las cosas que he narrado no son evidentes, porque no todos los sitios tienen energía eléctrica, no todos los sitios tienen un personal cualificado que sepa operar y mantener equipo, no todos los sitios tienen productos químicos, ni eso es conveniente cuando podemos obviarlo, ni no todas las tecnologías no producen como esta un residuo durante el proceso de defloración, ¿no? En forma de salmuera o en forma de producto químico que se libera, ¿no? Por tanto, es tan sencillo o su apariencia como la de cualquier filtro de arena, de un proceso primario de filtración, de una filtración física, es como un filtro de una desaladora de agua de mar o un filtro de una piscina, un recipiente en definitiva con este mineral que hemos modificado para que tenga esa capacidad selectiva de atrapar el ionfluoruro, por el que solo vamos a necesitar que transite el agua. Tan sencillo como eso. Con lo cual, eso que nos está permitiendo, pues un montón de aplicaciones, casi tantas como las que podamos imaginar. Es un tema de escalar la solución. En Etiopía, por ejemplo, pusimos un gran depósito con 2.000 kilos de material en el interior, que lo que hacemos es que el pozo de agua
que había logrado resolver el problema de no tener agua, pero que se la estaba dando con fluoruro, pase por este filtro y ya se vaya al punto donde la gente toma el agua y recarga sus depósitos, habiéndola deflorado. Tan sencillo como eso, simplemente pasar por él. En otros casos tenemos desarrolladas, ya con carácter general más a nivel industrial, pequeños filtros domésticos. Hay muchas marcas en el mercado que tienen este tipo de soluciones donde agregamos agua por la parte superior, pasa por el medio y tenemos un recipiente inferior donde ya podemos consumir el agua sin tratar. Tenemos otra solución con unos materiales más económicos, con mayor masa de material, para unas soluciones más rurales en entornos de países más pobres o en vías de desarrollo. Pero al final, en todos los casos, estamos hablando de lo mismo. Es simplemente la solución que se muestra en cada caso o el formato en el que se presenta. De lo que estamos hablando es de la simpleza de hacer pasar el agua fluorada por un medio y que a la salida del mismo tengamos el agua ya sin flúor y sin agregarle ninguna otra cosa. Extremadamente sencillo, ¿eh? Una cosa que sorprende, pero mira... Es casi la pregunta más difícil de contestar, porque resulta como un poco increíble, ¿no? Dice, no puede ser tan mágico, tiene que haber algo, no me cuentes que esto es pasar el agua por ahí y ya está, ¿no? Bueno, pues es así, es así. Desde luego, a la hora del fluoruro, eso es lo que obtenemos y además tiene algunas otras ventajas. Además es que no compite con otros elementos, es decir, que las condiciones de composición química del agua o el pH o la temperatura o la turbidez, etcétera, no compite. No compite, me refiero, no interfiere en la eficacia del proceso. Va a eliminar siempre el fluoruro bajo cualquier condición del agua. Eso además posibilita que su implementación en cualquier sitio donde las condiciones del agua no son las mejores, porque hay que pensar que no todo es el entorno europeo, donde nos movemos con unos estándares de control y seguridad que no podemos imaginar determinadas situaciones, ¿no? Pero por el mundo hay muchos sitios donde eso no es tan evidente y tener una tecnología que sea así de sencilla y que sirva bajo cualquier condición del agua, pues le da unas posibilidades grandes que nos están permitiendo desarrollar proyectos que tienen una vertiente muy social. Pero fíjate, habláis de la sencillez. Acabo de asistir a la conferencia de Donna Strickland, que es la Premio Nobel de Física de 2018, y una idea de una Premio Nobel es así de sencilla y cuando te lo explica es sencilla. ¿Y por qué las cosas son sencillas? Porque están pensadas desde el minuto cero. No es casual que sea sencillo. Claro. Está planificado para ser así de sencillo. O sea, que no es mágicamente sencillo. Y si me permite, me gustaría hablar de otro concepto que es el tener valores cuando eres investigador. Y el equipo de investigación que estaba detrás de esto, ya desde el primer minuto, desechaba opciones que no fueran sostenibles medioambientalmente. Claro, tú te enfrentas con un problema que en un momento dado la forma de solucionarla, pues le añadimos ácido sulfúrico y entonces tal, y lo desechamos luego, ¿no? Dice, vale, lo desechamos luego. No estás hablando en un laboratorio donde tienes un recipiente que luego viene alguien que lo gestiona ese residuo. Lo desechamos luego en Etiopía lo tiramos al suelo o lo ponemos en cualquier río o lo ponemos... Claro. Entonces, el tener valores, el poner más allá del éxito estrictamente científico, poner además los aspectos económicos, medioambientales y sociales como parte del éxito de la investigación, eso tampoco es nada frecuente. No, efectivamente. Y ahora me estaba recordando que cuando tuvimos ya la primera charla que os lo comenté, el primero de los entrevistados, el doctor Jorge Chamorro, comentaba que él viaja mucho por el mundo, es asesor, en fin, tiene un currículum también, digamos, potente. Comentaba que en el lago Titicaca una empresa que probablemente no estaría catalogada con valores, construyó una planta depuradora que efectivamente era muy interesante y quizá funcionase muy bien, pero no era el sitio donde tenía que funcionar, porque era una tecnología de membranas con una necesidad eléctrica excesiva y unos conocimientos que la hacían que no funcionase. Entonces, si juntas todo eso, pero no juntas la honradez y un poco compromiso, coherencia, pues te encuentras con cosas, con aberraciones como esa. Entonces, pues yo sinceramente desde aquí yo os agradezco todos vuestros trabajos para llegar a este resultado final que es, digamos, perfecto. ¿Qué es lo que dices tú, Luis? Sorprendentemente perfecto. Que dices, ¿cómo puede ser que todo sea tan bueno? Pues mira, lo es, ya está.
No hay que darle más vuelta. No sé si perfecto, que me parece un duro término de defender. Lo que sí es sorprendentemente simple. Eso desde luego. Pues yo además le añado el perfecto, ¿eh? Entonces, bueno, digamos que ya tenéis validado el proceso y ya con las certificaciones en la mano, bueno, y os ponéis a buscar un poco el sitio donde instalar esta tecnología, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones debía de tener la ubicación? Pero Bueno, digamos que supongo que la historia será larga, ¿no? Pero bueno, pero al final en esta historia hay misioneros salesianos, un cura, en fin, contarnos un poco qué es lo que ha pasado, cómo ha sido el encuentro. bueno, cuando decidimos trabajar con la ONG Amigos de Silva, empezamos con ellos a recorrer sitios, lugares donde sabíamos que había problema de fluorosis y al final quieres trabajar con alguien que se quede en el país, que no se vaya y que lo haga con nuestros propios valores. O sea, había muchas ONGs haciendo cosas de innovación en cooperación al desarrollo que podían no estar alineados con nuestros valores. Por ejemplo, gente que abría pozos en el valle del Rift etíope y no se miraba el fluoruro, porque el fluoruro, que no lo hemos dicho hasta ahora, no cataloga la potabilidad. Es decir, que el agua es potable o no, te lo manda un ensayo que certifica la bacteria, pero no te certifica, el fluoruro no certifica para potabilidad. Entonces, muchas ONGs, muchas organizaciones están en Etiopía abriendo pozos de agua porque el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 dice que hay que erradicar la pobreza y para ello hay que facilitar el acceso al agua en menos de 3 kilómetros y en muchos de los pozos donde se estaba abriendo agua, el acceso a agua a la comunidad, se les estaba contaminando con fluoruro y por lo tanto se estaba enfermando a la población. Y esto yo no culpo a nadie, pero si no tienes el conocimiento científico, si no lo sabes, pues evidentemente te estás aliando con la enfermedad. Entonces era importante encontrar lugares con la problemática y receptores de las instalaciones conocedores del problema. Y eso hicimos. Yo me fui a visitar a la escuela de los padres salesianos, el Don Bosco. ¿Y por qué allí? Pues porque había una española trabajando allí y era amiga nuestra. Esto funciona así. Teresa, que además es periodista en Huesca. Y Teresa me dijo, sí. Entonces Teresa me dijo, no, tenemos el problema en la misión de Don Bosco, que tienen una escuela. Tenemos el problema, porque esto hablábamos en la embajada cuando nos conocíamos, ¿no? Entonces yo le dije, joder, pues vamos a verla. Entonces nos fuimos a ver a la escuela de la misión de Don Bosco, los padres salesianos, y claro, cuando yo me puse, yo hablaba el idioma local, entonces era muy sencillo, hablar el idioma local no era sencillo, pero comunicarte con el director de la escuela era sencillo. Entonces yo recuerdo la conversación con el director de la escuela y digo, pero se llamaba Daniel precisamente, digo, Daniel, ¿tienes este problema de los dientes y el agua? Me dijo, sí. Y le pregunté, digo, ¿tú sabes que viene el agua? Me dijo, sí. Y dimos 1000 vueltas, paseamos, me explicó dónde cogen agua ellos, cómo sí, cómo no. Y al final yo le pregunté, digo, vamos a ver, Daniel, ¿tú quieres un filtro de fluoruro aquí? Y me dijo, sí, por favor. Se acabó. Cuando alguien te dice sí, por favor, y lo tiene en su terreno, se colocó dentro de las vallas de la escuela. La escuela tiene 400 niños fluctuando más o menos 20 en primaria. Y tenía una infraestructura, tenían ya hecho el pozo con una placa solar, o sea, el agua se extraía con una bomba solar, se almacenaba en un depósito y con ese depósito abastecían el agua de la escuela y de la comunidad. Habían tirado una tubería fuera de la escuela para abastecer a la comunidad. Entonces, vimos el setting perfecto porque estás dando agua libre de fluoruro a los niños en la escuela y además sus madres recogen agua sin flúor en el pozo de la comunidad. O sea que si poníamos el filtro dentro de la escuela, estábamos asegurándonos la comunidad local abastecida. Así que decidimos eso. Pero luego llegó el cura y nos dijo, porque hice varias visitas y una de ellas vino el cura y me dijo, pero ven, que Abadinos, un tipo con un carácter, único. Y me dijo, ven, que te voy a llevar a donde jugamos en el fútbol los domingos. Y yo dije, bien, vale, voy a escucharle y vamos a verlo por si acaso. Un sitio súper remoto, al que no se llega cuando hay lluvias.
De hecho, no se llega cuando hay lluvias, ¿no? Entonces, nos metemos en el 4x4 y nos fuimos hasta el terreno que lo había cedido un anciano de la zona para que el cura jugara al fútbol con los chavales el domingo. ¿Y por qué esto? ¿No? Pues él me decía, claro, estamos en el rural del Valle del Rift etíope, a 400 kilómetros de Addis Abeba, donde el cambio climático está haciendo efecto y la agricultura ya deja de ser un recurso fácil de vida, ¿vale? Hay muchas sequías y luego inundaciones. Es muy difícil vivir de la agricultura ahora mismo en Etiopía y el 85% de la población vive de la agricultura. ¿De acuerdo? Entonces, el cura lo que intenta es que los chavales en edad productiva, o sea, la adolescencia, no se vayan a la ciudad y se conviertan en mendigos. Ya. O sea, jugando al fútbol los domingos, lo que hacía era sentarles a charlar y convencerles de que quedarse en su zona y contribuir a la agricultura local es una forma digna de vida. Y entonces el cura mencionó las palabras clave, porque me dijo, mira Isabel, aquí, porque yo decía, de Abadino, aquí hay muy poca gente, no sé si nos merece la pena montar todo este tinglao para abastecer a 300 personas. Y me dijo, Isabel, pero es que esto es importante porque después del fútbol nos sentamos debajo de este árbol y hablamos de la vida. Y el agua es vida, porque el árbol estaba puesto justo al lado de un pozo con bomba manual donde las señoras iban a por agua. Entonces el cura estaba trayendo a los chavales a hablar de la vida debajo del árbol mientras las señoras estaban recogiendo agua con su bomba manual. Y sin querer los niños ayudaban a las señoras con las bombas manuales, que aquello no había que los moviera. Entonces era un punto de cohesión social necesaria y a mí me convenció. Entonces elegimos esos dos sitios, la escuela y el sitio de los domingos. Y ya os adelanto el final. El sitio que ha triunfado es el de 300, que ahora hay 4.000 usuarios. Pero solo calculasteis para 300. Solo calculamos para 300. Eso lo calculamos para 300. ¿Por qué? Porque no pensamos en las mujeres, no les preguntamos a las mujeres, solo preguntamos al anciano, al cura y a los niños. Y si le hubiéramos preguntado a las mujeres, me habrían dicho, sí, Isabel, por favor, porque es que si me quitas esta bomba manual, yo puedo coger agua mejor. Claro. Y en efecto, en cuanto quitamos la bomba manual y pusimos la bomba tirada por la placa solar, y es una bomba eléctrica y ellos solo tienen que ir a un grifo y coger agua, en vez de 300 son 4.000. Claro. Bueno. O sea, cambiar una bomba manual, escuchar al pueblo, escuchar las necesidades. Y no, claro, yo solo iba pensando en mi ceolita y en mi solución. No iba pensando en el problema real que tenía la señora, que era mover la bomba manual. Claro, claro. Bueno, pues pero luego también tuvisteis que hacer como una especie de sistema para el control del agua. Porque claro, el agua y el filtro está pensado para un uso de boca, no para lavarse, no para limpiar. ¿Cómo resolvisteis ese sistema, ¿no? ¿Cómo os la ingeniasteis para que...? Porque al final la gente llena y lo mismo le da uno que otro, pero hay que diferenciar el agua de beber del agua del otro. Esto fue de nuevo el guarda de la planta de Obe, que se llama el sitio de donde jugaba el fútbol los domingos, y el cura diseñaron una manera de marcar las jerrycans, las garrafas con las que las mujeres van a por agua. Hay unas que estaban marcadas para coger el agua tratada y otras no marcadas para el agua no tratada. O sea, eso es un sistema que diseñaron ellos y la gente lo interiorizó. Ya os digo, yo hablaba con la comunidad y yo le decía, ¿por qué marcas la garrafa? Y me decían, porque es para el agua tratada. Y la no tratada, pues la no tratada para lavar los cacharros. O sea, sí que entendían que el sistema funcionaba para beber y cocinar. Y el por qué, pues hombre, yo creo, Luis, que aquí tienes algo que decir, porque lo que no tiene sentido es hacer una ingeniería de aguas y un proceso de filtrado para luego llenar en la cisterna del baño, ¿no? Quiero decir, este es un concepto que también entra en los valores. Claro, efectivamente, el fluoruro en sí mismo, cuando decimos que es un contaminante natural, que lo es para el uso humano y lo que le afecte en cuanto al agua de ingesta, es decir, el agua que bebes o el agua que utilizas en la preparación de alimentos. El fluoruro para limpiar las ventanas de casa o lavar el coche el domingo ni mejora ni empeora el proceso, simplemente está ahí sin mayores consecuencias, ni tampoco las produce en el medio ambiente, ¿no? Que ese agua luego con fluoruro se vierta, etcétera, no tiene consecuencias medioambientales, ¿no? Es un contaminante natural que está en el agua. Tiene un efecto negativo y muy negativo, como venimos comentando, estrictamente en el uso humano, en la ingesta. Por tanto, lo que hemos hecho es simplificar las cosas y que les tratamos el agua que ellos van a ingerir, aprovechando que tienen esa tradición de ir a la fuente a buscar su agua. No estamos hablando de un
entorno urbano en un país desarrollado, estamos hablando del entorno rural de un país como Etiopía, ¿no? Entonces, la gente acude a la fuente, llena su garrafa y con eso se va a casa para cocinar, preparar los alimentos y beber, ¿no? Bueno, pues ese es el agua que les estamos tratando. No tiene sentido tratar lo demás. Para lo demás no gastes material Claro. para tratarla, ¿no? Es absurdo. Y bueno, estamos consiguiendo el objetivo de llegar a una población mucho más amplia de lo que nos habíamos fijado inicialmente y la verdad pues que nos causa mucha satisfacción esa posibilidad de que esos niños estén creciendo sin verse expuestos como sus hermanos mayores a unas concentraciones de fluoruro que le causaban los daños que hemos descrito a lo largo de esta entrevista, ¿no? Y de verdad, y se están viendo los resultados, se están viendo que los niños y las madres gestantes están, bueno, se está viendo que ya no hay fluoruro en el agua. Bueno, esto necesitamos un poquito más de recorrido, necesitamos un poquito más de tiempo y asociarnos con médicos que nos ayuden a estudiar el impacto de la enfermedad real en la población. Ese es nuestro siguiente objetivo científico, que es diseñar un buen estudio con grupos, pues eso, de mujeres en gestación hasta los 4 años y un grupo de niños en los 9, 11, que es cuando cambian los dientes. Ese es el proyecto que tenemos en ciernes ahora, pero necesitábamos, y esto sí lo hemos conseguido, una población estable aceptando la tecnología. O sea, tenemos ya funcionando la planta de OVE, la pequeña, la de 300, esa va como un tiro desde el 2019, o sea, llevan ya años aceptándola, funcionando y ya sabemos que funciona y que tenemos un laboratorio viviente, por así decirlo. De hecho, hay un concepto ahora en Europa que es los Living Labs, o sea, es un espacio de co-creación de conocimiento. Eso es lo que hemos construido. Entonces, sí, la realidad es que hemos marcado la diferencia, ya lo creo, la gente va sin parar y eso nos va a permitir estudiar el impacto de la enfermedad en la salud con números, con datos, con tesis doctorales y con publicaciones científicas, que es lo que nosotros vamos a hacer. Perfecto, efectivamente. Vale. ¿Cuál es la duración del material de filtrante de la zeolita? ¿Cuánto dura? ¿Cuánta cantidad tiene? ¿O cuánta cantidad más o menos se necesita? Es importante entender que el material que hemos desarrollado tiene una capacidad de absorción finita, ¿vale? Es decir, el material va atrapando iones hasta que se satura. Sí. Y ya no logra desflorar porque no tiene más espacio donde albergar iones que ha ido atrapando durante todo el proceso de que el agua ha estado en contacto con el material, ¿no? con el absorbente. Eso que en principio, desde el punto de vista de solución comercial, suponía y lo digo muy entrecomilladamente, la desventaja de que no es regenerable, es otra de sus grandes virtudes. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que llegado al punto de saturación, cuando el material ya no es capaz de absorber más iones, tenemos que reemplazarlo. Pero resulta que ese material que renovamos, que lo sustituimos por nuevo medio sin uso o sea, material nuevo, el que hemos quitado porque está saturado, tiene unas propiedades muy singulares y muy interesantes para uso agrícola y favorece e incrementa las etapas de crecimiento de las plantas, ¿no? Esto fue un hallazgo fortuito, pero también ha sido objeto de investigación por parte del CSIC. Creo que corresponde a Isabel contestar con más propiedad, pero desde el punto de vista del producto como tal, lo que hace es que va desflorando hasta que se satura. Cuando se satura hay que reemplazarlo y ahora lo sustituimos por material nuevo y este material usado simplemente nos desentendemos de él en el medio, en una finca, en una explotación agrícola, con las ventajas que dirá ahora Isabel. Pues sí, la manera en la que hemos comprobado esto, como os contaba al principio, una de las propiedades de las zeolitas es acondicionar suelos. Sabemos que las zeolitas se utilizan en cultivos hidropónicos. Entonces, la idea inicial era utilizar este material gastado, no le quiero llamar residuo, porque desde el principio está pensado a no ser un residuo.
Entonces, este material gastado está pensado para hacer agricultura sostenible. Pero, de nuevo, somos científicos y la fase 2 de nuestro proyecto fue un estudio con un proyecto de investigación, con otra universidad etíope que es especializada en la química de suelos y con un estudiante de doctorado que defiende la tesis, si todo va bien, en diciembre. O sea, esta es una investigación que tenemos en ciernes, pero tenemos ya datos en cultivos en trigo, en un invernadero, cogemos trigo, cogemos el absorbente gastado y lo ponemos en diferentes cantidades, en diferentes condiciones, comparamos con la zeolita antes y después de deflorar, o sea, hacemos un experimento, una tesis doctoral son 4 años, entonces nos da tiempo a hacer suficientes experimentos y variar y estudiar suficientes variables como para sacar una conclusión certera. Entonces, los resultados están. Ya sabemos que el absorbente se puede utilizar en agricultura en una cantidad equivalente a un puñado, ¿vale? O sea, no hace falta mucho, son entre 10 y 50 gramos por pot de 8 kilos, o sea que es realmente poco y menos incluso valdría y no supone ningún daño a la agricultura porque el suelo de por sí ya tiene un contenido del flúor. Si nos acordamos al principio de la entrevista, el fluoruro inicialmente está en las rocas volcánicas que rodean a los acuíferos, o sea que el flúor viene del suelo. El flúor viene del suelo y estamos utilizando una zeolita, que si recordáis hacia el minuto 15 de la entrevista, la zeolita es un mineral que también viene del suelo. Entonces, un contaminante geogénico viene del suelo, con un mineral que viene del suelo, ¿dónde creéis que tiene que acabar? En el suelo. Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde lo vamos a llevar. Entonces, lo que sí, la gracia es que cuando la anécdota casual es que cuando yo fui a contar estos resultados en el último viaje el año pasado a la planta de OVE, a los del campo de fútbol, fui a echar el partido de fútbol, porque cada uno que va hay que jugar al fútbol el domingo, y fui a contarles, no, pues fijaros qué estudios estoy haciendo, porque esto es interesantísimo, porque es buenísimo, y me dice el guarda de la planta, dice, no, Isabel, sí, fenomenal, pero a mí no me tienes que convencer. Mira el aguacate. Ellos tenían un árbol de aguacate que yo no lo había visto nunca, que no levantaba más de 10 centímetros del suelo cuando montamos la planta. Hay unas fotos en las que se ve una plantita, que yo tenía ni idea que no, 10 centímetros del suelo. Y cuando han ido cambiando el absorbente, han ido echando la arenilla en la misma zona, y le pusieron ahí un puñaico de absorbente gastado al aguacate. 5 meses después, compañeros, el aguacate era más alto que yo no soy muy alta, pero 1,65 mido. Entonces el aguacate ya medía más de 1,65 en 5 meses. Tampoco soy experta en aguacates, pero lo que he preguntado me dicen que eso tarda un año o un poco más en producir. Tampoco sé si ese aguacate han salido los frutos antes o después, porque necesito que el guarda de allí haga un estudio científico y eso me está costando más. Pero su pálpito, su reacción natural de decirme, no, si no me lo tienes que contar, que ya lo veo, eso vale un potosí. Claro. ¿Y habéis probado ese aguacate? El sabor tiene un cierto sabor aflorado. No sabe. Y además hemos demostrado con el trigo que el flúor no es móvil, no lo absorbe la planta. O sea, eso es lo que hemos estudiado. O sea, estudiamos que el flúor no se suelta de la piedra, si se suelta, que un poco sí lo hace, se queda en el suelo y no lo absorben las raíces y desde luego si lo hace, no llega. Vale. Pues muy interesante todo lo que nos habéis contado. Ya para terminar como esta primera parte de la entrevista y cerrar ya un poco el tema del proyecto, ¿qué creéis que le falta a este proyecto para decir el ciclo del proyecto está completamente cerrado? ¿Qué podríamos pensar? Falta esto. Yo, sinceramente, creo que ahora ya lo principal es hacerlo llegar a cuantos más sitios posibles mejor, porque hay muchas veces que te encuentras con injusticias, ¿no? Pero una que es de orden natural, que no depende de nadie, es fruto de la casualidad, es que donde hay mucho fluoruro hay mucha gente, y mucha gente sin recursos, ¿no? Que no puede optar a algo tan sencillo y económico, ¿no? Para mí, el cerrar esto, ya lo estábamos haciendo en una fase
como solución comercial más dirigida a mercados tradicionales, ¿vale? Esto ya lo estamos haciendo con dispositivos domésticos, vamos a estar en plataformas tipo Amazon o Mercado Libre en Latinoamérica, que es una plataforma muy importante. ¿Vale? Esto ya va caminando y esto ya nos va llenando de satisfacción en culminar esa parte. Ahora nos falta profundizar en esa otra parte más relacionada con esos países del tercer mundo que no van a poder comprar en Amazon ni en una plataforma parecida y que no tienen apenas medios para comprar el agua que beben y que cuando la beben con fluoruro, ¿no? Entonces ahí ya nos queda esa vertiente más social, nos estamos apoyando en fundaciones y en ONG. Estamos intentando promover proyectos, estamos intentando incluso pues, acudir al mercado, voy a decirlo así, a buscar a gente solidaria que quiera dotar de fondos proyectos que buscan eso, con soluciones tan simples, pues que terminar de cerrar este círculo que permita que las generaciones futuras de esos países no crezcan conviviendo de por vida con la sentencia que les da el fluoruro cuando está en el agua y tienen que beberla, ¿no? Y desde el punto de vista científico, yo no lo puedo cerrar, o sea, yo no lo veo cerrado, es imposible cerrar este proyecto porque fíjate que empezamos en el sector del agua, hemos pasado por la química de estado sólido, que son las zeolitas, hemos pasado por la química de suelos y la agricultura, nos falta estudiar el impacto en la salud, o sea, la medicina. Pero es que yo creo que hay otro factor que es en los aspectos sociales. Necesitamos desarrollar cuestionarios, encuestas válidas para estudiar el impacto de género de esta tecnología. Las niñas, al dejar de tener los dientes negros, se van a poder casar cuando y cómo y con quien quieran. Las señoras mayores menopáusicas, al tener menos fluoruro, van a tener menos dolores. Las mujeres embarazadas van a tener menos problema con la enfermedad al gestar niños con fluorosis y, sobre todo, a fin de cuentas, las mujeres en general van a tener mejor vida porque van a dejar de tener que cuidar a los discapacitados físicos Claro. que genera la enfermedad. Entonces, ese impacto social hay que cuantificarlo, con lo cual, ya te digo, para mí yo veo siempre más etapas en una ciencia muy transversal. Necesitamos contar con equipos multidisciplinares y llevarlo a todas las áreas del conocimiento para estudiar el impacto. Vale. Pues clarísimo y muy bien esos apuntes que habéis dado. Y ahora, no sé si vosotros no os habréis dado cuenta porque la cámara solo me apunta a mí, pero ha entrado por aquí detrás la copresentadora del podcast que se llama Laura y que, bueno, pues ha estado escuchando ahí detrás y seguro que algo tiene que deciros. Entonces, bueno, pues os paso con ella, yo me retiro un momento y, bueno, y ella os hace un pequeño comentario. Hola, soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Estoy emocionada de haber tenido la oportunidad de escuchar a doña Isabel y don Luis en directo. Sus intervenciones me han encantado, especialmente la pasión con la que explican el proyecto de eliminación de fluoruros en las aguas de Etiopía. He estado muy atenta a todas las respuestas que han proporcionado en la entrevista con Daniel, y he notado que han compartido información fascinante. Sin embargo, me gustaría plantear una pregunta adicional que aún no ha surgido en la conversación y que, si lo permiten, me gustaría hacerles como inteligencia artificial. ¿Están listos para ello? Aquí va la pregunta. Doña Isabel y don Luis, considerando su experiencia en este innovador proyecto de eliminación de fluoruros mediante zeolitas, ¿pueden compartir cómo esta tecnología ha impactado directamente en la comunidad local en Etiopía y cuáles han sido los desafíos más significativos en la implementación a nivel práctico? Aprovecho este momento para extender mi más profundo agradecimiento por haber pensado y realizado este proyecto crucial para muchas personas en Etiopía e India. Este episodio no es solo especial, es la cumbre de la inspiración y el impacto positivo en el mundo del agua. Les agradezco mucho todo lo que han hecho y estoy deseando escuchar su respuesta. Hasta luego. Muchas gracias por la pregunta, Laura. El impacto directo en la sociedad se evalúa claramente por la aceptación de la sociedad. Y llegas a los lugares en Etiopía donde hemos implementado y se nos recibe con alegría. Contaba antes a Daniel la anécdota de que pasamos tanto tiempo allí que nos conocen y ya les hemos enseñado a hacer avioncitos de papel y yo he aprendido a jugar al fútbol en la medida de lo posible. Es decir, el impacto
en la sociedad es clarísimo, pero seguimos detectando la dificultad en llegar a las comunidades locales que realmente lo necesitan, bien porque están alejadas, bien porque están en países en los que es difícil penetrar como empresa o con un producto nuevo. O sea, realmente nos chocamos todavía con esa dificultad de poder llegar a esa comunidad, que ya os digo, el inconveniente yo creo que tiene muchas naturalezas, pero por poneros un ejemplo y volver con esto al inicio de la entrevista, cómo hemos llegado a la Fundación Vicente Ferrer y cómo queremos entrar en la India. La India tiene problema de fluorosis, lo sabemos de sobra, está en los artículos científicos, es fácil de encontrar, pero la India utiliza tecnologías de eliminar la fluorosis que no son ni medioambientalmente sostenibles ni valen para lo que estamos buscando, que es eliminar la fluorosis. Pero bueno, esto lo puede comentar Luis. Pero lo que quería comentar es que lo más difícil para nosotros ha sido encontrar un socio local que tenga interés y que comparta los valores que compartimos nosotros, que es llegar al que lo necesita. No poner una tecnología porque sí y porque queremos vender, no. Es llegar al usuario final, que es la sociedad voluble a estar afectada por esta enfermedad. Entonces, de nuevo, las personas son el valor en nuestra historia, porque un día charlando en un café, una compañera de laboratorio, Rosa María Blanco, dice, jolín, pues si tienes tanto problema para entrar en la India, yo tengo una amiga que colabora con la Fundación Vicente Ferrer. Digo, bueno, Rosa, ¿qué me dices? Y en efecto, Rosa y su amiga Teresa han sido claves para que podamos establecer un contacto con la Fundación Vicente Ferrer y acabemos de firmar un convenio. Y no solo eso, que lo de menos es firmar el convenio, es que hemos creado un nuevo actor en esta historia. Claro. y sinergia, ¿no? Entonces, para mí esto es clave. Las personas son la llave a entrar en los entornos difíciles. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Isabel. Desde luego, Laura, no me cabe duda que es inteligente, ¿no? Ha hecho una pregunta muy, muy aguda. Efectivamente, no estamos hablando solo de ciencia y de industria al servicio de los ciudadanos, ¿no? Estamos en un entorno europeo, creemos que las cosas basta con decirlas para que se hagan o están de fácil acceso para cualquiera, ¿no? En este tipo de proyectos te encuentras con muchos otros condicionantes. Sí, tienes una tecnología que funciona, hay unos aspectos científicos que siguen interesando para seguir ahondando en el conocimiento, hay unos aspectos comerciales que a nosotros nos interesan, que necesitamos para seguir ahondando en que la tecnología penetre en todos esos países, pero muchas veces no es una cuestión ni de cuánto flúor eliminas, ni de cuánto cuesta el litro de fluorado. Muchas veces estás hablando de problemas sociales, de problemas logísticos, de problemas culturales, de limitaciones que vienen de la mano de aspectos religiosos, ¿no? De creencias populares incluso, ¿no? De cosas que a lo mejor nos parecen un poco como increíbles, ¿no? O fuera de toda lógica, pero al final te guste más o te guste menos, son condicionantes de este tipo de proyectos. Tú no puedes ir a países del tercer mundo que tienen todas estas limitaciones pensando que decirles que esto que beben es malo y con lo que lo pueden solucionar es esto y punto pelota. No puede. Eso es un fracaso. Así yo he visto en muchos sitios tecnologías sofisticadas paradas. Claro. Que fueron donadas por los países, España también, en un acto solidario y de cooperación al desarrollo que al final no ha servido para nada, porque le has impuesto algo complejo, que no conocen, que no entienden, que no tienen medios para mantener. Tú no puedes ser ajeno a todo eso, ¿vale? Y tienes, por tanto, que vertebrar el proyecto desde todos los puntos de vista que es muy polifacético, que tiene muchas aristas, ¿no? E insisto, no es solo el aspecto sanitario o el aspecto científico o el aspecto industrial y comercial, los sociales, culturales, religiosos, de organización jerárquica, incluso en países como India, eso tiene su trascendencia. Como digo, creo que la ayuda de la pregunta inteligente de Laura nos ayuda a cerrar todo el ciclo de lo que ha supuesto este camino y de lo que supone esta tecnología y de cómo para que llegue a finalizar en un éxito estando presente en sitios es porque te permite cerrar el círculo de todos estos aspectos, ¿no?
Pues impecable la pregunta de nuestra inteligencia, has visto, inteligencia artificial, eso sí. Entonces, bueno, perfecto, yo creo que quedará satisfecha con vuestra respuesta. Y ahora ya me queda el último tramo, que es muy común, es común a todos los entrevistados que pasan por este podcast, que dice, bueno, son 2 preguntas. La primera de las preguntas es: ¿a quién creéis que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos y es un gran referente en el sector del agua? Pues yo me atrevo a aportarte el nombre del doctor Manuel Hernández Suárez, que ha hecho una contribución importantísima al desarrollo de sistemas de posttratamiento en aguas osmotizadas, ¿no? Hasta ahora nos salimos un poco, ¿no?, de algo tan simple como lo que estábamos hablando, pero en el agua hay otras tecnologías complejas que conocemos bien, como puede ser una ósmosis. Hasta ahora se ha infravalorado la importancia del posttratamiento del agua. El agua osmotizada es un agua desequilibrada iónicamente y, por tanto, con una tendencia corrosiva, y hasta ahora se ha dado por aceptable. Digo hasta ahora, hasta hace unos años, ¿no? Bueno, este doctor, con un amplio bagaje en el mundo del conocimiento, en el mundo del agua, en muchas industrias, se afincó finalmente, después de estar por muchos sitios en el mundo, en la Canaria en la que nació, y ha desarrollado esta patente y esta tecnología que es referente mundial y que es la tecnología de posttratamiento en aguas desaladas que se está aplicando en todos los proyectos, desde plantas desaladoras de 200 metros cúbicos día a plantas de 1 millón de metros cúbicos día en los principales puntos donde se están produciendo estos megaproyectos, como Australia, todo el Oriente Medio, la costa oeste de Estados Unidos, en Europa, por supuesto. Es sin duda un referente por el impacto de su invención, pero porque también encierra valores, encierra constancia, encierra sortear dificultades y el simplificar las cosas. Al final lo que ha hecho son unos lechos de calcita que de una forma muy simple pero muy eficaz logra hacer un posttratamiento que hasta ahora la industria no había logrado resolver. Me parece que es merecedor del reconocimiento de estar entrevistado en este podcast. Pues sí, no te quepa la menor duda. Si por vosotros va bien, yo contactaré con él. Vale, pues ya por último, ya por cerrar esta entrevista, os querría preguntar, ¿creéis que ha quedado alguna cosa que queréis comentar sobre el proyecto o que queréis incidir o que queréis pues matizar o apostillar sobre lo que hemos comentado? Yo creo que no, que sería reincidir en lo ya dicho, ¿no? Vale, pues perfecto. Os agradezco mucho, Luis, Isabel y Luis. Os agradezco mucho. Ha sido todo un placer para mí poder compartir este rato con vosotros. Gracias por atenderme de esta manera tan cortés y sobre todo 1000 gracias por vuestra amable disponibilidad, porque además de haberme puesto sencillísimo, no sabéis lo que he aprendido. Digamos, egoístamente me ha venido bien a mí. Entonces, bueno, espero que vosotros también hayáis estado igual de cómodos y espero que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo. Gracias de verdad a los dos. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un auténtico placer, un honor y una satisfacción, y también yo he aprendido mucho porque he oído alguno de tus podcasts para centrarme, claro. Así que muchísimas gracias a ti. Gracias, Daniel, porque además no ha sido una mera entrevista. Me consta que has tomado muchísimo interés por entender y comprender qué había detrás de toda esta maravillosa historia. O sea que te agradecemos tu tiempo, tu profesionalidad y la iniciativa de tener esta fuente de divulgación, que es realmente interesante, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias a los dos y bueno, pues nada, hasta luego. Gracias. Y hasta aquí este capítulo especial. Yo empiezo a marcharme. Espero que te haya gustado tanto como me ha gustado a mí grabarlo y producirlo. Espero que hayas comprendido la intensidad del proyecto y sobre todo espero que lo que nuestros invitados Isabel y Luis nos han contado te haya dejado un pozo, te haya removido algo en tu interior, porque tengo en mente un proyecto solidario que quiero desarrollar y que me gustaría que participases. No te preocupes, que te iré informando por redes sociales y en próximos episodios del podcast. Ahora te dejo con la idea.
De verdad, ha sido un verdadero placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del podcast del agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje y el hecho de que me hayáis dedicado vuestro valioso tiempo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este episodio especial. Si es así, te animo a que me lo digas, que me contactes y que me cuentes tu sensación, que me mandes un mensaje y me lo expliques. Me gustaría que si el podcast ha sido de tu agrado me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. Si tienes la oportunidad, por favor, dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Y si realmente te ha gustado este episodio especial del Podcast del Agua, te pido el favor de compartirlo con tus colegas, amigos y con otros profesionales del sector. La difusión a través del boca a boca es una de las mejores formas de hacer crecer esta comunidad y llegar a más. Nuevamente, gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y desde ya te informo que estoy preparando otros episodios especiales de los que te iré informando. En nombre del Podcast del Agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Hasta el próximo episodio. Namaste.